Reformas españolas, similitudes y diferencias. En este vídeo me gustaría hablar un poco de estas dos reformas y las pongo entre comillas por dudar si deberíamos seguir usando la palabra reforma para referirnos a estos dos movimientos que experimentamos aquí en España en los siglos XVI y XIX. Esta palabra reforma ya se usaba en el siglo XIX para referirse precisamente a esta segunda ola o esta primera ola de misioneros en España. Pero me gustaría sugerir que quizá la palabra reforma no es la más adecuada cuando estamos hablando de lo que ocurrió en el siglo XIX. Primero me gustaría hablar de lo que tienen en común estos dos movimientos. Bueno, básicamente el movimiento del siglo XVI y el movimiento del siglo XIX tenían en común dos cosas. Número uno, los dos fueron periodos de presencia protestante relativamente intensa en España. Y también los dos movimientos fueron fracasos a la hora de reformar la Iglesia en España. No voy a pasar mucho tiempo hablando de lo que tienen en común, porque, bueno, es bastante fácil saber, ¿no?, que fuera de estas dos épocas no había mucho protestantismo en España. Y sabemos que los dos movimientos fueron fracasos, cada uno por varios motivos. En el siglo XVI fracasó el movimiento principalmente por la oposición y la persecución de la Inquisición. Y en mi opinión y en la de otros, la segunda reforma, llamada reforma, fracasó no solamente por persecución, eso sí, pero también por una mala metodología. El cristianismo que fue presentado al pueblo español en el siglo XIX fue demasiado diferente, diferente para ser aceptado por el pueblo español. Entonces, es lo que tienen en común. Muchos protestantes, pero los dos fracasaron. ¿Y cuáles son las diferencias entre los dos movimientos? Bueno, hay por lo menos 5 diferencias entre primera y segunda reformas españolas. Número 1, la influencia. El movimiento del siglo XVI fue influenciado principalmente por personajes del continente, sobre todo Erasmo y Lutero. Pero el movimiento del siglo XIX fue influido por gente de Inglaterra, y quizá los dos más famosos fueron Robert Chapman y Jorge Lawrence. Antes también tenemos gente como Jorge Burros, etc., pero me refiero a la segunda reforma, la llamada segunda reforma, a partir del 1868-69. Número 1, influencia. Número 2, doctrina. El movimiento del siglo XVI fue muy influenciado por los bandos magisteriales de la Reforma, es decir, el luteranismo y la fe reformada, el calvinismo. Pero el movimiento del siglo XIX fue influido por ingleses disidentes e inconformistas, y sobre todo los hermanos. Y estos dos bandos tienen en común la base, pero más allá de la base no tienen mucho en común. Por ejemplo, temas relacionados con el bautismo, las relaciones iglesias-estado, la liturgia, el gobierno de la iglesia, etcétera, etcétera. El arte.
cosas muy diferentes, estas dos, digamos, doctrinas. Curiosamente, sabemos que estos misioneros del siglo XIX, ellos tenían acceso, por lo menos, a las obras de los reformadores del siglo XVI. Curiosamente, ellos, Usos y Ríos y también Witwen, ellos habían imprimido mm, varios volúmenes de la serie Reformistas Antiguos Españoles, pero parece que estos misioneros no leyeron estas obras. Pero eso es interesante, es curioso pensar qué habrían pensado de los reformadores españoles. Ellos eran luteranos, reformados. También estaban abiertos a los disidentes, los heterodoxos, los no conformistas, pero ellos en su doctrina eran más luteranos y reformados que anabautistas, por decirlo así. Número 3, los protagonistas, como ya hemos dicho, el siglo XVI, el movimiento del siglo XVI, más influenciado por españoles, Juan de Valdés, Caso de Reina, Cipriano de Valera, etcétera, etcétera. Pero el movimiento del siglo XIX, más influenciados por extranjeros y sobre todo los ingleses. Y no solamente extranjeros, sino misioneros, que es otra diferencia. El movimiento del siglo XVI fue más influenciado por teólogos y pastores, pero en el siglo XIX encontramos misioneros. Número 4, el impacto. El movimiento del siglo XVI tuvo éxito en centros urbanos, especialmente Sevilla, Valladolid, pero el movimiento del siglo XIX tuvo más éxito en áreas rurales, sobre todo en Galicia. Es verdad que también tuvieron cierto éxito en algunos barrios de Madrid y de Barcelona, pero realmente encontraron más éxito en Galicia. Y también parece que en el siglo XVI había gente rica y pobre, gente noble y ignoble, gente educada y no educada. Pero en el siglo XIX más entre la clase baja, media, por ahí. Y número 5, los objetivos. El siglo XVI, el movimiento del siglo XVI, realmente intentó reformar la Iglesia en su doctrina, en su moralidad, su espiritualidad, etc. Pero el movimiento del siglo XIX fue más un movimiento de evangelismo y, en cierta manera, de sacar gente de las iglesias y crear comunidades de fe. Tenemos que recordar que los hermanos de aquel entonces no tenían no pensaron mucho de la iglesia, más esperaban la venida de Cristo y ellos querían formar comunidades de creyentes y no reformar la iglesia que ya estaba ahí, la iglesia católica romana. Entonces tenían objetivos diferentes. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Pues, en mi opinión, deberíamos seguir hablando del movimiento del siglo XVI como la Reforma Española, pero no la primera Reforma Española. Porque en mi opinión no hay segunda Reforma Española. Pero sí, deberíamos seguir usando este lenguaje, la Reforma Española. Pero cuando hablamos del movimiento del siglo XIX, usar esa frase, la Segunda Reforma, eso hace pensar que había una conexión indirecta o directa, orgánica o inorgánica, pero realmente empezaron desde cero en el siglo XIX. No hay ninguna conexión entre los dos movimientos. Entonces,
Sé que es una frase un poco engorrosa, pero yo creo que deberíamos referirnos al movimiento del siglo XIX como la primera ola de misiones en España. Esto tiene algunas ventajas. No hace conexión directa ni indirecta con la Reforma española del siglo XVI. Segundo, se centra en los misioneros, que es la verdadera historia de estos años. Y tercero, deja la puerta abierta a futuras olas de misiones en España. Por ejemplo, la década de los años 30 o a partir de los años 80. Entonces, por estos motivos, yo creo que deberíamos abandonar esta frase, la segunda reforma española, y hablar de la primera ola de misiones en España.